muchos años estuve lejos de ti, porque no sabía que al caminar sin te perdí en un abismo de nada bueno. Mi vida, amargura pude sentir, y el vacío que vivía dentro de mí, un día me hizo llegar a ti, con lágrimas de dolor, caí arrodillado a tus pies. En mi oración, tu perdón pude sentir. Pude conocer tu gran amor por mí. En esa cruz tu vida ese día entregaste allí. Y mis pecados y mis culpas quedaron allí. Yo y preparas lugar para mí. Pude conocer tu gran amor por mí, no mereciendo que tú te humillaras así. Tuviste compasión de mí y hoy te quiero decir, Señor, cuánto te amo a ti. Pude conocer tu gran amor por mí, no mereciendo que tú te humillaras así. Tuviste compasión de mí y hoy te quiero decir, Señor, cuánto te amo a ti. Bueno, muchas gracias. Anda a ver allá, anda allá, papi. Se me golpeó un nenito. Muchas gracias, Alejandro y familia Lago, por esta hermosa canción. Y bueno, ahora vamos a dar lugar a nuestro hermano Carlos, que va a seguir con la segunda parte de Dones. Y sería bueno que cada uno de nosotros vayamos oyendo lo que el hermano va exponiendo, y si después tenemos alguna duda, alguna pregunta que quede allí, que algo que no entendimos, estoy seguro que Carlos va a estar dispuesto a responder cualquier duda que nosotros podamos tener, ¿sí? Así que veamos lo que el hermano va a estar hablando, prestemos atención, ¿cierto? Y después vamos a tener oportunidad de poder preguntar aquellas cosas que no entendimos. Carlos. Walter. Sí, Julio. Por favor, hay que pedirle a todos que apaguen los micrófonos, porque si no nosotros acá no escuchamos bien. Hay micrófonos que están abiertos. Perfecto. A ver, ya me fijo aquí. A ver. Por favor, todos los hermanos que tienen los micrófonos prendidos, los podemos apagar, así podemos escuchar todos con claridad, ¿puede ser? Walter, no sé si sí, Julio ya está en línea. Escuché que se golpeó un hito. Sí, ¿Sabes lo que también decía de que la particularidad de la canción, te lo cuento todo? Bien, la particularidad de la canción que cantó Alejandro es que le escribió la señora y él le puso la música. Es una actividad que hicimos acá en la iglesia de hacer poemas, y la esposa escribió la canción, el poema, y Alejandro le puso música. Por eso para nosotros era importante que le escucharan. Bueno, un abrazo para todos. Sí, por eso bueno, yo había prestado atención a lo que había dicho Julio antes de que el hermano empiece a cantar. Y ustedes saben que, bueno, yo soy un apasionado por las cosas musicales, ¿no? Y bueno, mire, antes de que comencemos, yo quisiera quisiera proponerle a que nos relajemos, pero que no nos durmamos, y que no le pongamos tiempo al estudio en esta noche, ¿sí? Porque por ahí me quedo con cositas ahí metidas y no las puedo expresar. Y sucedió que esta mañana, hablando con mis hijos en la mesa, Dios mostró cosas lindas en cuanto a los dones, y quisiera también compartir eso. Pero antes de compartir eso,
antes de comenzar, hace una hora más o menos, yo quiero preguntarle algo. ¿Se escucha esto? ¿Lo escuchan? Sí. Bueno, quiero que mediten una letra. ¿Puede ser? ¿Y qué, Carlos? Quiero que mediten una letra de esta canción. Ah, bien. Si no le molesta, Walter. Bueno. Si notas que he aprendido a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves ocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si nota que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos se han olvidado, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Dios, háblame. Hermanos, la dejo ahí porque tengo un chiquito que se golpeó y no sé cómo está. Y bueno, ustedes saben que yo tengo dos chiquitos que no son mis hijos, pero sí son mis hijos, de corazón. Y el desafío de esta canción era que Dios nos hable y que Dios nos corrija, porque tal vez estemos equivocados en algunas cosas. Y ¿saben qué? Es el desafío personal. Vieron que en una parte dice, por favor, corrígeme, ¿qué cree que va a utilizar Dios para corregir a un hermano?
a otro hermano. A través de la palabra de Dios se va a acercar con amor y nos va a corregir si así lo necesitamos. Y eso es lo lindo que tenemos, que tiene la hermandad cristiana, hermano, la corrección. Nunca me olvido, siempre, siempre viene a mi mente lo que sucedió con Apolo, cómo fue corregido, cómo fue instruido mejor y cómo tomó en serio lo que en realidad era necesario que se tome en serio. Entonces, mis hermanos, yo quiero desafiarlos a eso. Primero, que si Dios notó algo en nosotros que no está de acuerdo con su palabra, que no nos enojemos, pero que sí nos corrijamos, porque para eso es la palabra de Dios. Vamos a entrar al estudio, espero que sea para todos un estudio, a ver, que creo que hice, espera un poquito, hermano, ¿no? Téngame paciencia, que estoy aprendiendo aquí y estoy queriendo compartir la pantalla, así, ahí voy, para que tengamos el PowerPoint y podamos ir desandando este hermoso mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Ahí lo están viendo y me están escuchando bien, por favor hagan con el dedo y yo voy a tratar de entender bien. Gracias, hermano, muchas gracias. Bueno, vamos al tema de hoy. Voy sacando la letra de la canción aquí, que a veces me la olvido, por eso me equivoco. Hermano, segunda parte de esta hermosa enseñanza que Dios tiene en las Escrituras, que es la doctrina del Espíritu Santo, y entre ellas, como vimos en la clase pasada o el tiempo pasado, el compartir pasado, habíamos visto que es una de las cosas que le corresponde al Espíritu Santo como soberano Dios que es. Mire, muchas veces yo soy más libre, soy hermano libre, hermano, no tenga miedo y no dude de eso. Yo soy más libre y amo y me he criado en la doctrina de los hermanos libres, he nacido en una iglesia de hermanos libres y defiendo la doctrina de los hermanos libres y de los hermanos libres también. Obviamente he visitado iglesias bautistas cuando fui a Perú, hermano, pero no debemos olvidarnos de eso. Si a veces tenemos miedo que nos encasillen en otra doctrina porque hablamos demasiado del Espíritu Santo. Claro, la misión del Espíritu Santo aquí en la tierra es que nosotros le glorifiquemos a Cristo y hacernos cada día más parecido a Cristo. Esa es la misión del Espíritu Santo en nuestra vida, pero no es menos Dios que ninguno, sino es un Dios cumpliendo la función que a Él le toca como parte de la Trinidad de la Deidad. Mis hermanos, y eso vimos que era una soberana particularidad que tenía el Espíritu Santo, una tarea del Espíritu Santo. Cuando Cristo fue llevado, viene el Consolador, el Paracletos, y entre la misión que tenía es que aquella persona que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, el Espíritu Santo le otorga dones. Ahora, yo quisiera en esta noche, en esta última parte, compartir sobre, esta mañana hablábamos con mi hijo sin saber de que tenía que compartir sobre esto, sobre lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, no está en la pantalla. ¿Por qué le digo esto? Porque no estaba en el estudio original de esto. Esto es un estudio que ya lo di en otra iglesia, lo di tipo taller. Ahora, hermano, esto no está en la pantalla, por eso si quiere usted o anótelo, yo le voy a leer la versión Reina Valera 960, es la Biblia que uso siempre para estudiar, para enseñar. Obviamente a veces voy a otras versiones y cuando estoy en la radio uso la versión 9, a veces uso la versión, la NBI, otras veces uso la traducción al lenguaje actual y eso, pero siempre que enseño uso la 960 y a las iglesias que visito con esa Biblia. Y si hay algún texto de otra versión, lo aclaro antes, porque tal vez se adapte mejor a los principales manuscritos de acuerdo al texto Receptus, y no vamos a entrar en eso. Mis hermanos, dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26 al 31, voy a leer. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua.
Y el versículo 29 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Termina el 31 diciendo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué quisiera abordar este último desarrollo de este tema desde este texto? Le cuento, por la sencilla razón que ciertas denominaciones, que dicen ser obviamente cristianas, se basan en esto como para darle más importancia a un don que a otro. ¿Se entiende? Y lo primero que debemos entender es que cuando Pablo escribe esta porción, es a quién le escribe, que es a la iglesia de los Corintios, personas que en cuanto a esto tenían, por así decirlo, muy argentino, y permítame usted la expresión, cierto mambo, ¿sí? Tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio. Y lo que quiere decir es que no todos tienen la misma capacidad dada por Dios y la misma función en el cuerpo. Y claro que no somos todos apóstoles, porque estos fueron 12 que habían sido comisionados por el Señor como sus mensajeros, tema que después vamos a volver y vamos a ver. Pero allí Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Usted se acuerda cuál es el contexto de esto. Estaban eligiendo al sucesor de Judas. Ahora, hermano, estos 12 hombres estuvieron con él durante su ministerio terrenal y exceptuando a Judas Iscariote, todos estos vieron a Jesús después de su resurrección. Y aparte de estos, debemos considerar el último apóstol que fue el apóstol a los gentiles, que sabemos que es Pablo. Claro está, mis hermanos, que si consideramos en cuanto a la literalidad de la palabra apóstol, que es la palabra apostolo en griego, y quiere decir delegado, mensajero, misionero, podemos considerar en ese sentido que hubo otros, pero no con la particularidad de quien Dios utilizó como quienes pusieron el fundamento principal sobre la piedra. Y todos nos acordamos de Efesios 2:20 que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, mis hermanos, en ese sentido ya no hay más apóstoles. Y sabe que por una cuestión de respeto a estos 12 grandes siervos de Dios, incomparable, no deberíamos usar para ranquearlo, no debería ser utilizada la palabra apóstol para darnos aire de súperes espirituales. Miren, mis hermanos, creo que es una palabra que no se debería usar. Sí somos mensajeros y claro que cumplimos con una misión, pero muchos se hacen llamar apóstoles, profetas, como seres tocados o dotados con una dosis de espiritualidad superior a quien tal vez tiene otro don dado por Dios. Y saben que los culpables muchas veces somos los seres humanos, que consideramos más valioso al que toma el mensaje, a aquel que limpia el salón. Cuando la verdad, hermano, el cuerpo está formado por todos los miembros. Y si un miembro recibe honra, todos se gozan con él. Pero muchas veces reciben de nuestra parte más honra los famosos predicadores, que muchas veces acarician más pecado que aquel que por tener don de misericordia se purifica a sí mismo para que el ejercicio del don realmente glorifica a Dios. Y Pablo en el versículo 31 va a mostrar lo que básicamente regula o da el equilibrio a esto que se genera entre los seres humanos. Y es el capítulo 13. ¿Se acuerdan lo que dice el capítulo 13 de Primera de Corintios? Si yo tuviese, básicamente dice esto, si yo tuviese todos los dones y no tengo amor, vengo a ser
címbalo que retiñe, metal que resuena. Poco ruido. Mucho ruido, perdón, pero poco resultado. Hasta un ruido molesto vengo a hacer. Y otro texto que va a regular. Esto es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Tampoco tenemos que sentirnos menos, hermanos, que otros. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Mire, si escucharíamos nosotros decirle al Señor hoy, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que diríamos, fíjate, qué agrandado. Pero Jesucristo no negó lo que él en realidad era. Mire, si usted tiene don de maestro, no hay problema. Claro que tiene que ser respetado y tiene que ser escuchado como maestro. Si tiene don de pastor, claro que tiene que ser reconocido por las personas y dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Pero debemos ser coherentes con lo que pensamos de nosotros mismos y no buscar los dones más espectaculares como los corintios para creerse que tenían mayor capacidad espiritual que otros. Mire, la llenura del espíritu no depende de cuántos dones tengo, depende de cuánto me entrego a ese ser que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hecha esta salvedad, no sé si me entendió a qué voy, pero vio que este texto dice, bueno, algunos son apóstoles y va poniendo una lista. Entonces hay personas que se toman de esto y dicen, yo soy apóstol. No es así, hermano. El don no es para gloria nuestra, el don es para la gloria de Dios. Hermano, nosotros debemos reconocer que algunos de los dones sufren una distorsión y una mala aplicación en estos últimos tiempos. Yo no sé si usted comparte conmigo esto, pero yo se lo voy a mostrar con las Escrituras. Voy a tratar, no yo, el Espíritu Santo, pero obviamente yo estudié el tema para poder enseñarlo y quisiera que nos quede claro esto. Vamos a la Escritura, usted va a tener los textos, ahí ya lo tiene en la pantalla, y yo voy a estar mirando en mi tablet que tengo aquí, por eso me va a ver que me tuerzo, para poder leer el texto de Romanos capítulo 12, desde el 6 al 8, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Primera de Corintios, ahí tiene usted, 12 de 9 al 11, dice, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular, y escuche cómo dice, como él quiere, no me debo quejar por nada, porque él es soberano, y no debo dejar mi don aplacado porque digo, si total nadie lo reconoce. Deje que se anota en el cielo, mi querido hermano. De eso no tenga ninguna duda. Vemos aquí que son nombrados varios de los diversos dones. Obviamente van a quedar algunos fuera de consideración porque no vamos a llegar a cubrir todo. Y creo yo personalmente que no tiene tanta incidencia en estos tiempos con los que sí vamos a considerar. Ahora, algunos de estos dones son, fíjese, usted vaya tomando nota, profecía. Bien, en tiempo de la iglesia primitiva, mire hermano, no era una simple expresión de un mensaje. La profecía era una exclamación que venía de lo alto. Era mucho más que un mensaje humano con pintadita de Dios. No, era mucho más que eso. Profecía es una palabra griega que es la palabra profeteia y que significa la proclamación, la mente de Dios. El profeta era un pregonero inspirado por el Espíritu Santo. Esta persona que tenía ese don, puesto de pie, decía palabra fiel y entonces transmitía el mensaje de Dios al pueblo
Y fue así solo hasta cuando el Nuevo Testamento se terminó de escribir. Mi hermano, el cierre del canon del Nuevo Testamento excluye la posibilidad de cualquier nueva revelación sobrenatural. La revelación de parte de Dios, claro que fue progresiva, ¿se acuerda? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, anótelo, yo no lo tengo en la pantalla, pero anótelo, después lo lee. Lo va a manifestar así. Ahora, hermanos, tenemos la revelación completa de parte de Dios, y es la revelación completa y perfecta. Ya no hay necesidad de este don. Y escuchamos por ahí a personas que dicen, yo profetizo, mire, yo le voy a profetizar algo a los seres humanos, que si mueren sin Cristo el resultado será el infierno. Pero no lo estoy profetizando yo, lo dice la Biblia. Mire este texto, que usted lo tiene en pantalla, 1 Corintios capítulo 13, versículo 10, dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y indudablemente, hermano, también tenemos que reconocer algo, que este fue un don con mucha utilidad en el comienzo de la iglesia, y sin duda era utilizado por Dios para edificación en aquel tiempo del cuerpo local, claro que sí. Ahora, la Biblia habla de algunos que profetizaban y eran obviamente de bendición para la iglesia primitiva. Ejemplos de este texto que usted tiene en pantalla, mire, dice, y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron, dice, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y Corintios capítulo 14, versículo 3 va a decir, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese era el objetivo, y creo que es el objetivo de cada don. Este don en aquel tiempo fue de mucha importancia para la edificación de este edificio que debía crecer bien coordinado, como dice Efesios 2, 20, 21. Iba a decir Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 9, no está en la pantalla, pero yo lo tengo aquí. Escuche lo que dice Pedro. Pero ahora ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál cree que es esa palabra profética más segura en estos tiempos? Es la palabra de Dios, hermano. No hace falta que nadie me profetice nada. Todo lo que el ser humano necesita saber en cuanto a su futuro ya está escrito en esta palabra profética segura. Y con los hermanos de Vida Libertador venimos desandando temas escatológicos donde la iglesia está involucrada, y vamos a terminar viendo solamente la parte de la tribulación y gran tribulación, y ahí vamos a hacer el cierre de este estudio. Y ahí nos damos cuenta de cuál es el futuro de la humanidad. Miren, no nos hace falta más nada. A ver, una de las profecías que va a tener cumplimiento seguro es la que dice que aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que es figura del infierno. Y esto me tiene que movilizar a mí a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mis hermanos, pero no porque alguien me lo profetizó, porque la palabra más segura me lo reveló. Permítame tomarme un atrevimiento, digamos, de no respetar la cronología escritural para saltar y considerar otro don que creo que viene aparejado a este que acabamos de considerar, y es el discernimiento de espíritu. Aquí la palabra discernimiento es la palabra griega, esta palabra griega, mire, diacrino, y quiere decir separar completamente, retirar, discriminar, por implicación decidir. Este era un don necesario, muy necesario también en aquel tiempo. Miren, ¿sabe por qué? Porque había algunos lugares donde los escritos de los apóstoles todavía no habían llegado. Y había una fórmula dada por uno de los apóstoles para utilizar en relación con este don.
Se debía evaluar la disposición del corazón y las motivaciones de las personas que andaban diciendo que tenían revelación de parte de Dios, que eran profetas. Entonces, Juan va a escribir en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4, yo miro para el costado porque tengo mi apunte y la tablet ahí, y describe esto, fíjese, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu no es. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe qué, mis hermanos? Mire, usted lo va a tener en pantalla. Quienes tenían este don de discernimiento de espíritu, le sacaban la ficha a los que trataban de lucrar diciendo que Dios le había dado alguna palabra y en verdad eran unos farsantes. ¿Sabe qué? Creo que en aquel tiempo hacía falta personas con este don. Y eran personas que estaban obviamente bien alimentados por la palabra de Dios y que poseían un conocimiento, digamos, especial, y que eran personas maduras y que no podían ser engañados fácilmente. Y que se habían alimentado conforme a lo que dice Hebreo. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el entendimiento, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué lindo que escribe aquí el escritor a los hebreos y dice, por el uso. Muchas veces no discernimos, hermano, porque no usamos la escritura. No comemos, nos alimentamos de comida chatarra pasajera. Ahora, ¿sabe qué? Personalmente creo que ya no es necesario la función de este don. Porque al no haber profecías, ya no hace falta el don de discernimiento de los espíritus, aunque sí hace falta personas que por su madurez en la alimentación adecuada puedan discernir a través de la palabra de Dios el bien y el mal. Y hacen falta personas que le saquen la ficha a los falsos profetas que muchas veces se meten con una idea diferente, con un evangelio diferente. Y Gálatas, creo que 1:18, es lo que dice, si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Mis hermanos, esa fórmula no cambia, eso sigue siendo lo mismo. Vamos a otro don. Dones de sanidad. Esto hace referencia a la capacidad sobrenatural de curar. ¿Sabe qué? Ahí lo tiene usted en pantalla. Hay evidencia de que este don dejó de estar operativo al final de la era apostólica. ¿Por qué digo esto? Mire, Primera de Timoteo, le va a decir Pablo a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Y aquí hay una sugerencia medicinal para Timoteo por causa de que el agua era mala, hermano, y debía consumir un poquito de vino como algo medicinal. No le estaba diciendo emborrachate, Timoteo, ¿sí? Acuérdense siempre de Efesios 5:18, no seas dado al vino, o no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La idea no es que no tomemos, la idea es que si nos vamos a embriagar, más vale ni lo miremos, esa es la idea. Pero se entiende lo que quiero decir, ¿me va entendiendo, hermano? Que este es un don que tuvo hasta el final de la era apostólica, estuvo vigente y después ya desapareció, porque era para confirmación de que Dios estaba con esos 12 hombres por los cuales el evangelio llega hasta nosotros y nosotros seguimos proclamándolo aún hoy. Mire, dice, segunda de Timoteo 4:20, también muestra
esta realidad, porque se tuvo que ir y eso quedó, y él quedó allí enfermo. Yo no lo tengo al texto en la pantalla, pero quiero, para aclarar lo que dije, quiero que usted vaya con su Biblia a 2 de Timoteo, por favor. Me gusta dejar las cosas a media, porque las medias, me dijo una persona que Dios lo utilizó mucho en mi vida. Fíjese, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. No lo pudo curar. ¿Se da cuenta usted? ¿Qué cree que hubiese hecho si tenía el don de sanidad? Y allí en Filipenses capítulo 2, versículo 20, va a hablar de Epafrodito que casi muere y Pablo no pudo sanarlo, mis hermanos. Hay evidencias bíblicas de que este don finalizó en la era apostólica. Sin embargo, hoy encontramos tanto mano chanta. Quiero decirle algo, hermano, también esto. Dios hoy puede sanar, y claro que suceden sanidades milagrosas, sí, pero suceden por gracia divina y ya no con la intervención portentosa de algún ser humano tocado con algún don especial. Ese ser humano tiene solamente una cosa en mente. Mire, ¿entiende por seña usted? No sé si me entiende. Plata, hermano. Mire, este es un don que no está operante. Los manochantas, sanadores, son personas que ilusionan y se ilusionan a sí mismos creyéndose una mentira satánica y haciendo creer a otros. Mire, qué bien que nos caería el don de sanidad en este tiempo. ¿Dónde están estos sanadores televisivos? ¿Dónde está Cash Luna? ¿Dónde está el apóstol Lobo Maldonado? ¿Dónde están? Y tantos otros. Yo hablo de lo que por ahí. Yo no digo que Dios no pueda actuar milagrosamente, hermano. Si Él quiere, sí. Pero si Él quiere. Yo soy uno casi convencido que si los médicos no me pueden sanar, es Dios me diciéndome, mira, te quiero aquí arriba. Ya está tu tiempo. Mis hermanos, cuidado con esto. Se me está durmiendo, no se duerma, porque aún queda un pedazo bastante grande. ¿Seguimos? Vamos con otro más. Fe. Mire, esto es algo, a ver, lo tiene ahí. Esto es algo más que guardar o vivir por fe. Es mucho más. Es la capacidad de confiar que Dios hará cosas extraordinarias. Es confiar en situaciones inusuales plenamente en Dios, aunque lo cotidiano no deje ver una situación confiable. Mire, es una influencia especial del Espíritu Santo que hace confiar plenamente que sucederá algo favorable de parte de Dios, aunque la situación no lo demuestre así. Y bueno, ahí doy algunos versículos. Fíjese, Hechos capítulo 13, versículos 6 al 12. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo. Y Hechos 27, de 9 al 41. Usted léalo en casa, tómese tiempito allí y va a manifestar ahí la fe inquebrantable del apóstol obrando. Y no tiene que ver con fe salvífica, sino con la capacidad de creer que algo determinante va a pasar. Hermano, todos tenemos fe, pero hay algo que se destaca entre los hijos de Dios, en especial los que tienen este don. Son los que creen las verdades bíblicas y en la veracidad de su Señor de una manera superior a los demás. A esto hace referencia este don. Su actitud de confianza plena en Dios alienta a otro y es digna de imitar. Claro que está vigente en este tiempo este don. Hay personas que tienen una fe terrible. Y yo le tengo que decir algo, yo soy flaco en fe. Mi anciano, hablábamos ayer por cuestiones personales que siempre hablamos, y él me decía, Carlos, hay que tener fe. Y él es un hombre de fe, un viejo hermoso, don David. Y él es un hombre de fe.
Y esa fe me gustaría tenerla, les digo la verdad, hermano, yo tengo que orar todos los días diciéndole, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. Y tal vez entre nosotros haya también algunos que tienen el mismo problema que yo. De pedirle a Dios que nos aumente la fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede obrar milagros, pero acuérdese, conforme a su voluntad, no conforme a ningún mano chanta. Vamos al quinto milagro que quiero tratar. La capacidad de hacer milagro es una obra de poder, se lo voy a poner ahí, una obra de poder que manifiesta evidencia de que Dios estaba obrando. Y era una capacidad sobrenatural dada a los creyentes, escuche bien, a los creyentes de la iglesia primitiva, que por esos prodigios hacían evidente que Jesús había resucitado y que por y en su nombre ellos obraban milagrosamente. ¿Se acuerdan de aquella persona que era puesta en la puerta del templo La Hermosa? Y que le van a decir, los apóstoles van a decir, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, mucho más que plata y oro. Vamos, levántate y anda. ¿Se da cuenta? Era para ese tiempo. Mire, esto no tuvo un tiempo muy prolongado en función. Claro está, mis queridos hermanos. Hoy Dios puede hacer milagro conforme a su voluntad, pero ya no utiliza personas imponiendo manos, clamando y haciendo mamarracho desde una plataforma para hacerse ver y para conseguir su acaudalada o sostener su acaudalada riqueza. No, Dios no obra así. Dios obra a través de la oración de muchos hermanos. Le cuento un milagro. Dice, y usted va a decir, qué milagro chiquito. No, es un milagro grande. Jueves pasado, no el otro. No que pasó el otro. Llorando, hermano, tuve que pedirle a mis hermanos que oren. A todos yo estoy en varios grupos. Me ponen en grupos así, para cada tanto hago un recorrido. Y algunos grupos los armamos porque estudiamos juntos. Y les pedí a todos mis hermanos que oren porque venían a sacarme los dos chiquitos. Vio que recién se golpeó uno y ahí anda golpeado. Todavía no pude hablar con mi señora qué pasó. Y me anunciaron, me decían que por yo haber entrado en cierto plan para tenerlos a ellos, que se llama un plan familia por familia en Córdoba, me los querían llevar a ellos dos a otro lado y traerme 3 y entre esos 3 un bebé. Y nosotros somos personas grandes y no queremos más que a ellos dos. Y vamos a luchar por ellos dos. Pero me decían que me lo venían a sacar y yo me puse tan mal y llorando pedí por favor a los hermanos que oren. 12 y algo del mediodía. Me puedo comunicar con la encargada del CENAF de Córdoba. Me pasan el teléfono y todo cambió. Y aquí están mis chiquitos. Hasta que Dios diga. Y me dan la posibilidad de ser los primeros adoptantes, porque no teníamos chance hasta antes. Ahora sí tenemos chance. Estamos considerándolo porque somos personas grandes y en vez de a veces de ser de bendición vamos a ser de tropiezo para ellos. Necesitan mucho cuidado. Y nosotros estamos bien con ellos, pero ¿qué pasará de acá a 10 años? Cuando ellos desarrollen y todo eso, tenemos que también considerarlo. Entonces, mis hermanos, ¿Dios obra de alguna forma milagrosa? Sí, mis hermanos. Eso para mí fue un milagro. Quien les habla era un cabeza dura, conocía a Dios desde los 16 años, se convirtió después de los 35, haciendo renegar a una mujer muy de Dios, que nunca dejó de doblar sus rodillas. Y Dios obró milagrosamente cambiando este viejo duro en alguien a veces demasiado llorón. ¿No cree que eso es un milagro? Mis hermanos, Dios obra milagrosamente hoy, pero sobre todo en los corazones, porque el mayor milagro que hace Dios es cambiando el rumbo de las vidas, desde el infierno hacia el cielo. Los saca del reino de las tinieblas y los traslada al reino del amado Hijo. ¿No cree que eso es un milagro? Y a veces creemos que este cascajo que se ensucia con el pecado tiene que tener un montón de tiempo acá y hacemos un montón de cosas, gastamos todo el
dinero para poder componerlo. Obvio que yo también lo quiero componerme de mis caderas, claro que sí, mis hermanos, y me va dinero, y sí, la tengo que cuidar a la salud, ¿no? Pero, mis hermanos, a veces vivimos más pendientes de aquí en la tierra de lo que nos espera en el cielo. No consideramos que estar con Cristo es muchísimo mejor. Y rogamos siempre por milagro, pero ¿no considera un milagro usted habitar el cielo? Seres pecadores que le hemos hecho tanto mal a Dios. Sin embargo, somos ciudadanos del cielo, mi querido. Eso es un milagro maravilloso. Seguimos. Y aquí se viene el problema. Acá se viene la vacaya, la batrima. ¿Escuchó alguna vez eso? A la vacaya, la masima. El hablar en lengua. Géneros de lengua. Hermano, es la capacidad sobrenatural de hablar idioma. Un idioma que nunca habían hablado. La frase lenguas extrañas de 1 Corintios 14:4 hace referencia a un lenguaje diferente al local. ¿Y sabe qué? Aunque el texto griego de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, allí no existe en el texto griego el término diversos. Si usted va a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 10, en el texto griego no existe, esto lo dice Robertson, yo uso algunos manuales de consulta, y Robertson tiene el manual del Nuevo Testamento, el texto griego, es muy bueno, lo hace de una forma expositiva. Si usted lo quiere considerar, busque ese texto ahí y considere. Mis hermanos, debemos reconocer que este trajo en la actualidad no poca confusión en cuanto al tema de lengua. Siempre dicen los hombres que la que tiene el don de lengua, ¿quién es? Mi suegra, sabía decir yo. O la vecina. Mis hermanos, a ver, ¿qué problema? Miren, las intenciones en muchas personas todavía no difieren de aquellas intenciones que tenían los corintios en su corazón. Estos se enorgullecían de tener este don. Y sin duda, al utilizarlo, lo utilizaban mal. Solo fue y es, hermano, en la actualidad. Yo miro para acá porque tengo la camarita del lado, porque tengo el power. Es en la actualidad un tema de confusión y ¿sabe qué? De mucho desorden. Tremendo. Está muy mal utilizado este don. O sea, a ver, ¿sabe qué hace este don? Solo manifiesta egoísmo como lo manifestaba antes. Solo manifiesta de que no se le quiere dar gloria a Dios, busca gloria personal, porque solo se va a edificar. En aquel tiempo solo se edificaba el que hablaba, porque no siempre el que hablaba en lengua podía interpretar lo que había dicho. Aquellos que no conocían esa lengua, y Pablo escribe allí en 1 Corintios, a ver si lo tengo, creo que sí, fíjese, por lo cual, dice, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Hermano, no se trataba de palabras imposibles de entender, no era jeringoso o lenguaje inclusivo. Ahora el todo es el... No, hermano, no es eso, no es el abacaya la masima, que si lo damos vuelta usted va a encontrar lo que dice, pero hermano, no es así. Era un lenguaje verdadero que podía ser comprendido por uno que estuviera familiarizado con esa lengua que para alguno era extraña. Y cuando desciende el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, la palabra es idioma, glosa la primera vez y dialecto la segunda vez. Había personas en aquella oportunidad de diferentes lugares y de diferentes lenguas para comunicarse. Miren,
era en Corintio, donde existía una variedad de personas circulando. Era necesario este don y era necesaria que haya intérprete para comunicar beneficiosamente a todo el cuerpo local este don. Mire, Pablo lo va a colocar en último lugar a este don, porque era un don que causaba asombro, pero al no utilizarse para la gloria de Dios, no producía ningún bien colectivo, hacía nada más que problemas. Recuerden, hermano, lenguas extrañas de Primera de Corintios, capítulo 14, sí, versículo 13, hace referencia a una lengua diferente a la local. No implica nada misterioso. Era un don necesario en aquellos tiempos, dado que el evangelio solo fue conocido al comienzo ¿por quién? Por los judíos. Y debía, por voluntad de Dios, obviamente, debía ser conocido por todas las naciones en su propio idioma. Los apóstoles recibieron este don casi de golpe para que comenzaran su trabajo y comenzaran a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si dígame, hermano, conecte a alguien el micrófono si le queda alguna duda de lo que voy diciendo. Por favor, no se quede o al final me lo comunica. Si no sé, le voy a decir, mira, hermano, no sé, pero te lo voy a contestar después. Ahora, ustedes saben que hace ya varios tiempos yo comparto algunos devocionales, no sé si alguno tal vez lo escucha, de la hora silenciosa. Yo no estudié en Palabras de Vida, pero me invitaron a estar y obviamente gustosamente les dije que sí. Y me desafiaron a esto a mí y a dos hermanos más. Uno era Samuel Pérez Millo y otro hermano también muy estudioso de las Escrituras, que en aquel tiempo compartía, y nos hablaron antes para que seamos, digamos, al menos a mí me hablaron para que no, obviamente yo no creo que al doctor Samuel Pérez Millo le hayan hablado, para que sea suave al hablar o para que realmente sea bíblico. Y me pidieron que me explaye un poco sobre esto y comparta en un audio de 14 minutos a lo sumo, sobre el capítulo 14, versículo 18 al 26. Fíjese lo que dice Pablo. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua más que a todos vosotros. Se lo quiero compartir, hermano, porque aporta a esto que venimos hablando. Pero en la iglesia, dice, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, dice, fíjese qué lindo. No seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lengua, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Téngalo en cuenta. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y Pablo comienza afirmando que posee el don de hablar en otro idioma más que cualquiera. ¿Saben qué? Hay quienes sostienen que Pablo hablaba en prácticamente una docena de lenguajes diferentes. Y me hace pensar en lo que él escribe en Filipenses. Todo esto tuve por basura, por estiércol. Y aunque poseía el don, fíjese que tampoco dice que lo estaba practicando. Y trata en el versículo 19 que se entienda que en la iglesia se hable de una forma
que todos podamos entender, que no hablemos sin sentido. Mire, este es un llamado también para los expositores, en los cultos, en las reuniones de las iglesias. No utilicemos muchas veces cosas improvisadas, creyendo que nos otorga a veces más capacidad o nos catapulta hacia la cima, utilizando a veces palabras que ni nosotros conocemos. Mire, tenemos que prepararnos nosotros para poder hablar de una forma sencilla y así poder no confundir a los oyentes. Ahora, no quiere decir Pablo que él desprecia el don de lengua, ni que lo considera como algo de menor valor o menor importancia en el tiempo que él está escribiendo. No es un don de segunda, no hay don de segunda. Porque el versículo 5 va a decir, quisiera que todo hablaseis en lengua. Y Pablo aquí le lleva, ¿sabe a qué? Al texto de Isaías capítulo 28, versículo 11 y 12, para que usted después léalo y se va a dar cuenta. Yo se lo trato de resumir más o menos lo que dice. Los cristianos debían reflexionar, los corintios, y considerar aquellas lenguas duras que habla ese texto, áspera, desconocida, que se pronunciaban en la boca de los extranjeros invasores como una señal de juicio sobre Israel en los días de los profetas. Pero ¿sabe qué? Esa actitud solo logró que aquellos judíos rechazaran absolutamente el mensaje de los profetas y no quieran oír. Y Pablo estaba notando que podía estar pasando eso entre los corintios y que estaba surgiendo un efecto contrario a lo que en realidad la intención del don de lengua proponía. Allí se estaba exagerando un poco sobre eso. Mire, y puede que esos mensajes que se emitían sin entendimiento endurecieran el corazón del creyente. Y Pablo va a decirle que prefería hablar 5 palabras con el entendimiento. Mire, la docencia eficaz aviva la mente, dice don Felipe Espósito en cuanto a esto. Podemos dar a entender que estamos locos, hermano. No debemos olvidar que en Pentecostés, capítulo 2, versículo 13, los apóstoles fueron considerados como borrachos, llenos de mosto, ¿se acuerdan? Y pareciera que Pablo en el versículo 18 está haciendo alarde de su capacidad de lengua, pero muy por el contrario, hermano. Pablo quiere que se entienda que se debe entender cuando se habla, los demás deben entender. Cuando Pablo se encontró en Antioquía, de ese lugar ahí en ese lugar hablaban un idioma diferente. Y Pablo habló con ellos en su propio idioma y por eso creyeron. Hermanos, su lenguaje fue comprensible. Mire, es un don que ya no está operativo porque el evangelio se predica, se escucha y se lee, ¿sabe qué? En casi todos los idiomas. No hace falta la bacalla, la masima, rabatribi, ni la catrasca, no hace falta. Hermano, no crea, ese espíritu no es de Dios. ¿Se acuerdan Juan capítulo 4 de versículo 1 al 4? Probad los espíritus. Y en aquel día, dice el Señor Jesucristo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre hablamos en lengua y en tu nombre nos llenamos los bolsillos. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y fíjese el detalle, no le dice, ustedes no hicieron nada. Sí lo hicieron, pero no fue con el Señor, créame, no fue con el Señor. Hermano, caigamos de una vez por todas. La Biblia, cuando habla de lenguas, habla de idiomas y hoy hay traductores. A mí me encantaría aprender a hablar wichí, porque a mí me gusta el norte, yo amo a la gente del norte, me encantaría aprender a hablar aymara para poder comunicarme con algunos paisanos bolivianos. Hermano,
soy medio limitado en eso. Quise empezar a estudiar inglés y bueno, lo único que sé hoy es domingo. ¿Se entiende, mis hermanos? Hay traductores, ya no hace falta más el don de lengua. Y la Biblia se escribió en casi todos los idiomas y en muchos dialectos. Obviamente, le voy a ser sincero, si estudiaríamos misiones o misionología, nos daríamos cuenta que aún falta muchos lugares a los cuales aún se debe traducir, o muchos idiomas o dialectos que se debe traducir las escrituras. ¿Se entendió esto del don de lengua? Yo sé que fue un poquito largo, hermanos. ¿Cuántos llevamos? Hola. Bueno, seguimos, hermanos. Interpretación de lengua, obviamente, la necesidad de este don, mis hermanos, ahí lo tiene usted, se muestra en 1 Corintios capítulo 14, y mire, a ver, es más, todo el capítulo muestra de la prioridad que algo vimos recién, que le daban a la enseñanza en el idioma local. Corintio se hablaba griego, mis hermanos. Estos cristianos de Corintio no necesitaban escuchar y ver el espectáculo de alguien hablando en latín, árabe o hebreo. Ellos necesitaban oír el mensaje en griego. Y hermanos queridos, el pueblo argentino necesita escuchar el mensaje en castellano, en español o como quiera llamarle usted. Y el pueblo wichí necesita escuchar el mensaje porque si no habla otro idioma, en wichí. Y los ingleses necesitan hablar en inglés. Mis hermanos, la vez pasada les dije en qué idioma hablan Los Ángeles. Cada vez que los ángeles se comunicaron con algún ser humano, le entendieron. ¿Por qué? Porque hablaban en el lenguaje que era necesario que se hable. Y Pablo cuando dice, si yo hablase lenguas angelicales, lenguas extrañas, no está diciendo que él habla. Es hipotético, hermano. Es como si Carlitos Pinto le dijera, si yo fuese el presidente de la nación. Algo hipotético. Mis hermanos, seguimos en esto. Yo le voy a poner, porque ya los ocupé bastante. Hermanos, de más está decir que ya no está operante este don. Mis queridos hermanos, el don de lengua es la capacidad que Dios le da a las personas para poder traducir y poder interpretar. Hoy hay traductores para casi cualquier lengua. Tengo un ratito más. ¿Quiere que sigamos o quiere que dejemos aquí y que el Señor nos bendiga con los que hasta aquí nos enseñó? Sé que tal vez me apasioné con esto de las lenguas, pero si, a ver, Julio, a ver, Walter, Manuel, por favor, dígame. Sigamos un poco más. Está apasionante el tema. Sí, a mí me apasiona, pero a mí, yo no sé. No se duerma, hermano, entonces. Despiértese, haga un giro en la mesa, mire al costado, si tiene el marido cerca, pellizquelo para que tampoco se duerma. Y sigamos. Bien, vamos a los dones de oficio. Efesios 4, versículo del 8 al 16, nos va a marcar estos dones. Vimos los dones fundantes, ahora nos toca ver los dones funcionales. Y Pablo nos va a manifestar que estos dones son visibles y necesarios en aquellos que desempeñan el oficio de liderato en la iglesia local. Porque se acuerda a qué se les exhorta en este texto de Hechos capítulo 20, versículo 28, le va a decir, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermano, la idea de parte de Dios es que cada persona que desempeña este oficio tenga una mejor mayordomía de su ministerio y que los miembros de la iglesia vean el perfeccionamiento de esto en el ministerio que toman a cargo. ¿Se entendió? Esa es la idea transmitida a través de los dones de oficio o de la capacidad dada por Dios para ciertos oficios. Deben saber, mis hermanos, que todos los que ejerzan estos oficios no son profesionales religiosos.
que van a competir entre sí para ver quién es el mejor o quién tiene la iglesia más numerosa. Mire, estas personas se deben entender porque, obviamente, deben entender porque yo creo que ya lo saben, pero que muchas veces no se aplica, aún sabiendo. Muchas cosas sabemos, hermano, y a veces aplicamos el 10% de lo que sabemos. Lo que se tiene que entender, mis hermanos, es que son siervos llamados por Dios para ministrar en las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Y ahí está un texto, mire, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos dones fueron dados para que quien lo desempeñe tenga bien en cuenta el cuerpo de Cristo y la gloria a Dios y el cuidado de esa iglesia. Y ahí entramos a algo de lo que vimos al principio, apóstol. La palabra significa enviado, o sea, un mensajero, un representante, uno que es enviado con una misión, un misionero. Y Jesús tenía muchos discípulos, pero solamente seleccionó a 12. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, usted lo va a tener ahí. Hermanos, tenemos que saber que un discípulo es un seguidor, un aprendiz, y difiere de un apóstol que es un representante nombrado divinamente. Los apóstoles tenían que ser testigos oculares de Jesucristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y si seguimos el estricto sentido del Nuevo Testamento, hermanos, no hay apóstol hoy en día. Los apóstoles fueron quienes ayudaron a establecer los fundamentos de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles que lo vimos al principio. Pero una vez que el fundamento fue puesto, este don de oficio ya no era necesario, ni es necesario hoy, mis hermanos. Hoy hay misioneros que plantan iglesias, que predican el evangelio, que enseñan la palabra. Ese es el don que hoy está vigente. El don de enseñanza, el don de evangelista, el don de pastor. Hermanos, el pastor es el point que tendríamos que ir a otro estudio. Mis hermanos, se entiende que hoy no hay apóstol. Hoy hay apóstolo, acuérdense. Segundo, profeta. Mire, se asocia al profeta con alguien que puede predecir el futuro, pero en el Nuevo Testamento es uno que proclamaba la palabra de Dios, y ya lo hemos visto. Y ahí tiene usted un texto y dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, que poco se habla de Ágabo, daba a entender que por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Y Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En aquel tiempo, mis hermanos, tenemos que entender, no había Biblia, no se había terminado el Nuevo Testamento. Por eso, mediante el Espíritu Santo, Dios le daba el mensaje a proclamar. Hermanos, hoy el canon bíblico ya está terminado. Ya, dice terminado, sí. Ya no hay necesidad de que este don esté operante. Lo dijimos antes, lo volvemos a decir. No hay profetas, no existe. Me encuentro con algunos conocidos de la iglesia pentecostal y me dice, una profeta me dijo tal cosa, el otro me dijo, tal profeta, mañana viene el apóstol, usted vendría, y me hace daño, porque me parece una falta de respeto y un desconocimiento total de las Escrituras, y lamento mucho, mis hermanos, me duele, me hace daño al corazón, y le digo, a veces me enerva, me va poco, ¿no? Un don hermoso, hermano, evangelista. Estas son, miren, son las personas que viajan de un lado a otro para predicar y así ganar almas para Cristo. Y el Nuevo Testamento, obviamente, identifica a Felipe como el evangelista, y usted tiene los textos ahí.
Mira, hermano, cada ministro debe hacer la obra de evangelista como Pablo manda a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Pero eso no significa que todos seamos evangelistas. ¿Quién les habla? Le cuesta mucho predicar el evangelio. No dice que no lo hace. Lo hago, lo predico, pero yo estoy seguro que usted me invita a predicar y yo voy a terminar enseñando. Y me va a querer matar, lo invité para que predique. Y yo voy a predicar, me voy a basar en predicar, pero de alguna u otra forma voy a terminar exhortando y enseñando. Ahora, en la iglesia primitiva, obviamente cada creyente era un fiel testigo. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47, capítulo 11, versículo 19 y 21. Anótelo para que usted lo tenga. Ahora, hermanos, nosotros también indudablemente deberíamos serlo hoy. Claro que sí. Pero hay personas que tienen el don de evangelismo y sabe que tristemente son ignorados en la iglesia. Usted sepa algo, el evangelista le va a molestar estar dentro de la iglesia. Él va a estar queriendo buscar alma, va a vivir organizando cosas para ganar personas para Cristo. Miren, estos ven alma irse al infierno y siempre desean impulsar a la iglesia hacia afuera y alcanzar esas almas. Ellos desean ganar a los perdidos con fervor de una forma muy particular. No les interesa la dirección de la iglesia, no anhelan obispado, no le importa si la iglesia se pintó, si no se pintó. Su pasión son los que vagan sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Quisiera tener esa pasión, hermano. Yo quisiera tener esa pasión. Caminé aquí en la cuadra yo creo que ya se lo dije, del Río Primero con Eber Gallito. ¡Qué evangelista, hermano! Alberto Centurián, ¿cuánto me enseñó? Mis hermanos, y podemos nombrar tantos otros. Mire, ¿sabe qué? Hoy hace falta apoyo a los evangelistas y oración por ello. No que nos encerremos e ignoremos a este don que es tan importante para el crecimiento de la iglesia. Anoche éramos por lo menos, creo, no conté mal, 30, algunas personas tal vez fuimos varones en la iglesia nuestra. Y entre ellos hay un muchacho que tiene esa facilidad, trae gente. Y trajo a 3 personas tres muchachos que no conocían a Cristo, con particularidades en su vida personal. Mis hermanos, qué lindo ver los evangelistas. ¿Cuánto no sé si me hubiese gustado? Dios me dio el don y tengo que estar conforme con lo que Dios me dio, ¿no? Y yo me esfuerzo por predicar el evangelio y lo hago, pero hay aquellos que predican, que te saludan y te dicen, te vas al infierno si no aceptas a Cristo. Y te estoy diciendo la verdad, puede que ofendan, hermano, pero dicen la verdad. Mis hermanos, pastor maestro, otro don. Debemos entender, mis hermanos, que cada uno, primero, esto hay que tenerlo en cuenta, que todos somos ovejas del rebaño del buen pastor y como ovejas que somos, necesitamos estar pastoreadas. El pastor también. Mire, así como el buen pastor no puede estar cuerpo presente, obviamente se encargó que el Espíritu Santo dotara con un don especial a ciertos hermanos para que cumplan con esa función del poimen. ¿Sabe qué? El que alimenta, el que abraza, el que encamina, el que corrige con amor. Mire, acá lo tiene usted en pantalla. La misión especial del pastor es alimentar, guiar hacia delicados pastos al rebaño donde Dios lo puso. Pedro va a decir, ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Esta es la tarea del pastor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino como sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este es un don que está plenamente vigente. Mis hermanos,
Todo pastor tiene el mandato de Dios de predicar la palabra. Toda enseñanza vertida por un pastor maestro debe redarguir, debe reprender, debe también exhortar. Estos dones de oficio, hermano, están operantes hoy como el de evangelista y pastor maestro, son los que mantendrán a la iglesia ocupada. ¿Conoces en tu iglesia hermanos evangelistas? Ora por ello. ¿Tienes algún hermano complicado adentro que cada vez que viene ve solamente los errores y no ve, te digo por experiencia, y no ve nunca lo bien que se hace? Tal vez sea un evangelista que tenés que decirle, mira, anda afuera, tráeme almas. Y deja que Dios se encargue de los problemas que hay aquí adentro. Motivalo. Motiva al evangelista, porque se deprime muy fácil, porque lucha allí afuera y sufre por las almas que se van al infierno. Hermano, yo no quise ofenderte en cuanto al don de lengua, porque tal vez haya entre nosotros que un día me dice alguien, pero yo hablo en lengua cuando oro, y le digo, ¿y vos entendés lo que decís? Ah, no, porque me lo da el Espíritu. Entonces me llevó a Hechos capítulo 13, ¿se acuerdan? Que dice, y el Espíritu habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Espíritu habla, yo entiendo. Yo sé lo que me dice. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ante todas estas cosas, yo quisiera invitarlos a ustedes. Ahora que conocemos, hermano, ahora que conocemos, la iglesia se tiene que organizar de acuerdo a los dones, porque si no, nunca va a crecer bien. Y los dones fueron dados para eso, para el crecimiento de la iglesia, para el ministerio que la iglesia, y para glorificar a Dios. ¿Sabe qué? No crea más importante al maestro que aquel que limpia o aquel que tiene don de servicio, porque también, no lo vimos, pero también hay. Valórelos a todos por igual. No es más importante el que tiene un don de oficio, tal vez que anhela obispado, y porque lo anhela, buenas obras desea y lo puede hacer. Mis hermanos, trate de ser lo más claro y sencillo posible. Si en algo no he sido claro ni sencillo, ruego que me disculpen y no me peguen. Y espero volver a encontrarme con los hermanos de Guaymallén cuando Dios así lo quiera, y con los hermanos que estén conectados, la verdad no sé cuántos. Y agradezco a Dios poder haber compartido con ustedes estos minutos largos ya de este domingo precioso que Dios nos regaló. El chiquito, si está preocupado, ya comió, así que está bien. Agradezco a Dios, hermano, la oportunidad que me da, y quiere a Dios que nos haya bendecido con la enseñanza de su palabra y nos haya quitado tal vez alguna duda, si tenemos. Dios les bendiga.